Ahí está, sí. Bueno, arrancamos entonces nuevamente porque vamos a empezar a grabar ahora. Vamos a trabajar entonces migración. Les estaba diciendo que con Claudia seguramente, cuando vieron globalización, habrán analizado los tres grandes ejes que presentan los teóricos de la globalización, que tienen que ver con las consecuencias políticas, las consecuencias económicas y las consecuencias humanas o proyecciones políticas, económicas y humanas de la globalización. La cuestión de la migración, el tema problema de la migración, se ubica dentro de las consecuencias humanas, ¿sí? Porque tiene que ver con la diáspora que se da de los países pobres hacia los países ricos. Cuando hablamos de migración, hablamos de circulación de personas a gran escala, y esa circulación no es desordenada ni caótica, sino que es una circulación que tiene un orden, que es unidireccional, y que ya sea transnacional o interregional, siempre es de los países menos favorecidos hacia los países más favorecidos. Parece de perogrullo, pero es el mapa de la migración. Lo podemos ubicar dentro de lo que podemos mencionar, siguiendo a Beck, como los riesgos de la globalización. Cuando se habla de la sociedad de riesgo, de la sociedad del riesgo, se habla de las consecuencias negativas, así como tenemos grandes consecuencias positivas, sobre todo para nuestro ámbito, por ejemplo, la elaboración de los grandes tratados de derechos humanos, la instauración de las instancias internacionales de derecho, por ejemplo. También tenemos consecuencias negativas, entre esos el proceso de empobrecimiento y de exclusión social a nivel global es seguramente uno de los más serios y de los más graves. Como consecuencia de ese proceso tenemos la circulación migrante. La circulación migrante, les decía, es siempre unidireccional, ya sea transnacional como regional, porque cuando hablamos de migración no siempre se supone un gran traslado, un traslado lejano, muchas veces es una circulación cercana, pero siempre en la búsqueda de un proyecto de mejor vida, de mejor suerte. Incluso podemos pensar en proyectos de empoderamiento. Sin embargo, lo que suele ocurrir no es que quien migra se encuentra con ese proyecto, sino con una situación de vulneración en el país en el cual recala. Esto genera, a su vez, otros riesgos asociados al orden global que tienen que ver con el tráfico y con la trata de personas. Cuando hablamos de tráfico, hablamos de la circulación, del traslado, hablamos de lucrar con ese traslado. Sin embargo, cuando hablamos de trata, si bien son conceptos que suelen confundirse, no cuando se los menciona técnicamente, pero para ahí en el conocimiento común suele pensárselos como sinónimo, lo cierto es que la trata tiene otra connotación, tiene un plus que le pone a ese tráfico que tiene que ver con la explotación, ¿sí? Cuando hablamos de trata, vamos a tener siempre un concepto que va a estar presente y que va a definir al fenómeno, y es precisamente la explotación ajena. La explotación del trabajo, la explotación del cuerpo. Que, insisto, el tráfico, si bien está asociado, tiene un aire de familia, suele ser una condición de posibilidad o la forma en la cual la trata termina concretándose, lo cierto es que le falta esa característica que tiene la trata, que es la de la explotación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la migración? La migración es un terreno fértil para el tráfico y para la trata, es decir, para el abuso, o sea, para el aprovechamiento de la necesidad de quien tiene que trasladarse. Esto lo vemos sobre todo en el ingreso a países con fronteras altas, ¿no? Pensemos en lo que es el ingreso ilegal a Estados Unidos, estamos cansados de verlos
en películas, en series, en documentales, las personas que pierden la vida en ese intento, o quienes en los veranos europeos intentan llegar a Italia, intentan llegar a España, vemos lo que pasa en las barcazas que se trasladan desde África. Es tristemente común ver naufragios, ver rescatistas teniendo que ir a buscar a personas que pierden la vida en estos intentos de llegar a los países que son la puerta de entrada a Europa. Ahí, ¿a quienes vemos? Vemos a redes de tráfico, quienes lucran con esa necesidad de la movilización. Pero además de estas redes tenemos a las redes de trata. Ustedes se preguntarán, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía? Porque si la gran pregunta, la pregunta problema que hemos planteado desde el primer encuentro refiere a una pregunta moral, les habíamos dicho que siempre vamos a tratar de llevarlo a la pregunta acerca de ¿es moralmente correcto el aborto en algunas circunstancias? ¿Está moralmente justificada en alguna circunstancia la eutanasia? ¿Podemos hacer una pregunta semejante respecto de la trata? ¿Es posible que nos hagamos una pregunta así? Y evidentemente no. ¿Quién podría preguntarse acerca de la corrección moral de la explotación de otra persona? Seguramente nadie, ¿no? Nadie que esté al interior de un Estado de Derecho. No podríamos preguntarnos semejante cosa en una escuela de Derecho, claramente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la trata? Se emparenta, y últimamente ha quedado muy visibilizado, en particular lo que tiene que ver la trata para la explotación sexual, que es una de las proyecciones. Cuando hablamos de trata, hablamos tanto de trata para explotación laboral, es decir, la trata laboral, como comúnmente se la conoce, pero también hablamos de trata con fines de explotación sexual. Y posiblemente esta proyección es la que en los últimos tiempos ha tenido más visibilización. Se la ha visto más. ¿Por qué? Porque interviene la cuestión de género. Y como la agenda de género ha logrado un lugar importante en las políticas públicas, un lugar de relevancia, eso ha permitido entonces que miremos con atención qué pasa con la trata y las mujeres, qué pasa con la trata y la migración femenina, qué pasa con la trata y la feminización de la pobreza, y además, qué pasa con la relación trata y prostitución, o si quieren, trata y trabajo sexual. Este suele ser un tema que eligen bastante para el debate, perdón la redundancia, el del debate entre prostitución y trata. Acá la gran pregunta, estoy avanzando mucho, me adelanté un poco, acá la pregunta problema, la pregunta que define el problema, es justamente si cuando hablamos de prostitución, hablamos de explotación o hablamos de trabajo sexual. Y esta es una cuestión directamente emparentada con el tema migración. Claro, no una migración voluntaria, una migración empoderada, una migración decidida libremente en contextos de autonomía, sino una migración que se da en un contexto de pobreza, de vulneración, de exclusión, de extrema necesidad, en el cual las personas parten de su lugar de origen en la búsqueda de un mejor horizonte. Ustedes saben que hay, como les decía recién, un mapa de las migraciones que da cuenta de las remesas. Hay países en los cuales las remesas tienen una significativa importancia en el Producto Bruto Interno de esos países. Es decir, estamos hablando del dinero que giran los familiares, los parientes,
que se van de sus países pobres a países en mejores condiciones y desde allí giran dinero a su familia que se ha quedado en el país de origen. Es decir, esos ingresos tienen relevancia para la economía de los países pobres. Estamos hablando de un fenómeno de relevancia económica, les quiero decir, además de la cuestión humana que involucra. En la migración hay, como les había dicho hace unos minutos, un terreno fértil para la trata. Hay un lugar en el cual las redes de tráfico y las redes de trata particularmente encuentran a sus víctimas, sea con fines de explotación laboral o con fines de explotación sexual. Ambas proyecciones van a encontrar en las personas que se traslada desde su lugar de origen a un lugar en el que no conoce la cultura, que muchas veces no conoce el idioma, en el cual no tiene referentes afectivos ni sociales, está en una total indefensión, de manera tal que a las únicas personas que conoce es a quienes los trafican o los tratan. Por lo tanto, la trata termina siendo no la única opción, porque no podemos hablar de opción, pero un destino casi inesquivable en muchas circunstancias. Ahora, tengamos en cuenta que el fenómeno de la trata es de una complejidad tal que no se limita a la migración. Puede haber trata también, ustedes han cursado seguramente todos Penal 2 y saben que puede haber trata también, si bien es definido como un delito transnacional, y es más, es uno de los 3 protocolos que se suscribió referido a los delitos internacionales, hablamos del protocolo de Palermo, lo cierto es que también puede haber trata en el propio nicho cultural, en el lugar de origen. La migración, el traslado favorece a la trata. Sin embargo, también puede haber trata en el propio lugar de origen. Y tengamos en cuenta también que hay una cantidad importante, una cantidad significativa de trata transregional, no necesariamente transnacional. Es decir, personas que dentro del mismo país o dentro de la misma región, por ejemplo, van de un país a otro, pero países limítrofes. O dentro del mismo país van de las provincias pobres hacia lugares en los cuales hay economías más prósperas y en la confianza de un horizonte laboral más favorable, terminan cayendo en redes de trata. Pero claro, insisto, la pregunta nuestra tiene que ver con la cuestión moral. Y si nos quedamos en la cuestión de la trata, ustedes saben que así como tenemos el protocolo de Palermo, dentro del derecho doméstico que ha sido traccionado por el derecho internacional, tenemos una ley específica que es la ley 26842, ¿sí? Que trata de manera muy completa la cuestión de la trata, de manera que nosotros normativamente tenemos buenas herramientas, tenemos buenas estrategias. Sin embargo, la trata persiste. Y nos llama a la reflexión o nos llama a la discusión puntualmente acerca de esta cuestión que tiene que ver con la relación con la prostitución. O, si quieren, como les decía recién, la relación con el trabajo sexual. Al respecto, nos vamos a encontrar con 2 posturas o 2 miradas bien dispares y bien opuestas respecto de la cuestión. Justamente la tesis de la explotación y por otro lado, o enfrentada, la tesis de el trabajo sexual. Esto va a dar, a su vez, lugar a 2 perspectivas o 2 propuestas de solución diferentes. Una es la propuesta abolicionista, que es la que refleja o prohibicionista, que es la que refleja la postura de la explotación sexual, y por otro lado, la postura reglamentarista, que es la que recoge, recupera o refleja la tesis que sostiene que la prostitución puede ser, en algunas circunstancias, una elección.
y se la postula, se la define como trabajo sexual. ¿Quiénes están de un lado y quiénes están de otro? ¿Cuáles son las voces de un lado y de otro? Respecto de la tesis del trabajo sexual, la idea de que la prostitución puede y debe ser entendida como una elección de la mujer que libremente hace uso de lo que nosotros consideramos la autonomía, y quienes defienden esta postura hablan de agencia, el concepto que utilizan los defensores y las defensoras de la postura del trabajo sexual es el concepto de agencia. Afirman que las mujeres, en particular las mujeres, no quiere decir esto que no haya prostitución masculina, pero es menos del 2% el número relevado, y no llega a constituir una estadística que lo torne relevante para la discusión, pero esto por supuesto de ninguna manera implica que no la haya. Lo mismo que la prostitución dentro del colectivo de la comunidad trans, que es un fenómeno con particularidades propias también, pero la vamos a considerar como prostitución femenina también, conforme nuestra ley de identidad de género, porque estamos a la identidad autopercibida, ¿sí? Entonces, hablemos principalmente de lo que tiene que ver con la prostitución femenina, que es el gran porcentaje. Es lo mismo que pasa cuando hablamos de violencia de género. ¿Hay hombres víctimas de violencia? Por supuesto que sí. ¿Al interior de las parejas? Sí. ¿Víctima de violencia interpersonal? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Tenemos denuncias de hombres acerca de ser víctimas de violencia? Sí, pero no tienen incidencia en la estadística. Son pocas. ¿Por qué? Porque esas situaciones de violencia masculina están atravesadas también por los mismos estereotipos de género que nos colocan a los hombres y a las mujeres en los lugares en los que nos ordena la organización patriarcal. Entonces hace que el hombre decida no denunciar, no quiera exteriorizar, no quiera expresarse, no quiera dejarse ver como víctima de violencia. Algo similar sucede con la situación de la prostitución masculina, no logra visibilizarse. Igualmente hay mucha discusión, y si les interesa el tema les puedo mandar información respecto de otras explicaciones acerca del fenómeno de la prostitución masculina en relación al número de prostitución femenina y por qué es menor, o al menos por qué es menor el número que se conoce. Y hay quienes desde el feminismo lo trabajan como una cuestión de mercado más bien, y le dan una vuelta un poco más compleja. Pero bueno, lo cierto es que hoy hablar de la discusión acerca de los conceptos de prostitución y trata tiene que ver con la agenda de género, en el sentido de que son las mujeres las principales afectadas cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual. Cuando hablamos de trata con fines de explotación laboral, ahí el género está en paridad. El género en esas circunstancias, en esas situaciones está en paridad. Si bien va a depender también qué tipo de trabajo se trate, si es trata con fines de explotación laboral textil, o si es trata con fines de explotación laboral rural, también va a tener que ver de qué geografía estamos hablando, es decir, de qué lugar, si estamos hablando de nuestro país, si estamos hablando ustedes saben que Argentina es un país receptor, tristemente, de trata de algunas comunidades regionales. Por ejemplo, de Bolivia, Argentina ha sido receptora y es de trata con fines de explotación laboral. También lo ha sido respecto de República Dominicana, por ejemplo. Insisto en esto de que se puede trazar un mapa de la trata, al igual que de la migración, y que tiene una única dirección que no es con retorno, digamos. No hay compensación. Pero bueno, volviendo entonces a por qué nos centramos en la cuestión de la trata, para plantear el problema, en la cuestión de la trata con fines de explotación sexual,
les decía que es aquella que tiene más incidencia, que es la que más se ha visto, más incidencia en la agenda de discusión actual, que más se ha visto visibilizada en los últimos tiempos, y además sabemos que suele ser, insisto, de bastante interés para ustedes, siempre hay algún debate, y nos encontramos cuando no hacemos debates con trabajos finales, que insisten mucho en el tema, porque sabemos que es de interés. Bueno, entonces volviendo un poquito, retomando, les decía que nos vamos a enfrentar a dos modelos explicativos, uno que es el abolicionista y el otro que es el reglamentarista. ¿Qué es lo que dicen los abolicionistas o las abolicionistas? Y vamos a encontrar principalmente en estas respuestas a los feminismos más, tanto más ortodoxos como más radicales. Ustedes saben, cuando hablamos de feminismo no hablamos de un único feminismo, sino de feminismos, ¿sí? Son diferentes teorías que concurren al interior de eso que nosotros llamamos feminismo, pero que son diferentes modelos. Vamos a encontrar, por ejemplo, a Catherine McKinnon. Catherine McKinnon es una jurista y una filósofa americana, quien sostiene que la trata es una violación serial, que una mujer que se somete a prostitución hace esto, es decir, someterse, no toma ninguna decisión al respecto. No hay posibilidad de que una mujer decida libremente elegir la prostitución, no hay posibilidad de tal elección, por lo tanto es explotada, y la nota de explotación va a estar dada por la existencia del proxeneta. La idea de que otro se sirva, un tercero se sirva del cuerpo de una mujer y haya alguien que se aproveche económicamente, termina la discusión acerca de la posibilidad de la libertad o de la libre elección de la mujer. Si tenemos una mujer que dispone su cuerpo para el placer sexual de otra persona, y a partir de eso hay un aprovechamiento económico de un tercero, no hay duda que estamos frente a una situación de explotación, conforme nuestro modelo trata, ¿sí? Esto es lo que sostiene Catherine McKinnon. Y dice, la prostitución, que definida como tal es trata, definida de la manera que lo hace, es trata, es una violación serial. Quiere decir que la mujer que está en situación de prostitución, en cada acto, en cada transacción, digamos, es violentada, es abusada, es violada. Esta es la postura que sostiene que no hay posibilidad de autonomía, no hay posibilidad de agencia, de decisión libre de la prostitución. Ustedes habrán escuchado seguramente algunos de los eslogans o los habrán visto, ahora hace un tiempito que no se discute, pero hasta hace un par de años solíamos ver, un par de años atrás la discusión estuvo muy presente, solíamos ver los carteles que decían no a la prostitución feliz, no existe la prostitución feliz, nadie o ninguna nace para puta. ¿Los recuerdan? En cada descanso de la escalera solían estar en la facultad. Esa es la postura abolicionista, la idea de que no hay posibilidad de autonomía. Recuerden que nosotros habíamos hablado desde el principio de tres principios, justamente morales, que son los que nos iban a permitir ir desmenuzando cada uno de los temas. Y eran la autonomía, la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Acá lo que se pone en juego es precisamente la autonomía. ¿Qué posibilidad tiene una mujer de brindar su consentimiento en una situación de prostitución? Para las abolicionistas, ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que dicen los reglamentaristas? Aquellos y aquellas que dicen, no, pero paremos, porque en algunas circunstancias, para la mujer, tanto la migración con fines de prostitución como la prostitución en su lugar de origen puede ser entendida como un proyecto emancipatorio.
Hay una filósofa española, Maqueda Abreu, perdón, le estaba cruzando el nombre, que ha discutido bastante con Catherine McKinnon al respecto, en más, en algún encuentro aquí mismo en Argentina, en Buenos Aires, sobre los que se habló de este tema, y ella lo que sostiene, como les decía, es española, que es un lugar también de recepción de personas que van desde países más pobres, principalmente de subsaharianos, lo que sostiene es que, ¿podría repetir el nombre de la mujer? Sí, Maqueda Abreu. Catherine McKinnon la di como ejemplo de abolicionismo y a Maqueda Abreu como ejemplo de reglamentarismo, o de postura en favor del trabajo sexual. Yo hago un paréntesis acá en relación a lo que me pedía esta compañera. Yo les hice un breve resumen, como solemos hacer con todos los temas, lo van a encontrar en el tema 11 del campus, con el título Migración, Tráfico y Trata de Personas, y además ahí les puse un artículo breve del profesor Portela, en el que él nos habla del consentimiento y la vulneración. Ahora vamos a volver sobre ese tema, vamos a ir a ese tema. Pero si les interesa especialmente esto, les puedo poner los dos artículos, tanto el de Catherine McKinnon como el de Maqueda Abreu. Son un poquito más largos, un poquito más técnicos, más precisos, pero sobre todo para quienes les interese el tema para el trabajo final, les puede ser de bastante utilidad porque son muy claras. Así que después se los dejo. Y también a las que les interese el tema, hay una profesora argentina, Agustina Iglesias Pujul, que tiene su tesis doctoral publicada sobre el tema y habla justamente de prostitución y trata, y a lo largo de todo su trabajo lo que hace es analizar las dos posturas desde lo que fue el mito de la trata de blancas, no mito no porque no haya existido, sino que sí existió. Todos vieron Argentina, tierra de amor y venganza. Trata de eso, de la explotación sexual de mujeres en la Argentina de principios del siglo XX, que fue un fenómeno también a escala mundial, no solamente en Argentina. Arranca desde ese momento y llega hasta las discusiones actuales, hasta justamente este planteo de sí o no a la prostitución feliz, que es la cuestión que se debate hoy en día. Bueno, entonces, volviendo, en el lugar de Maqueda Abreu, a quien les estoy dando como ejemplo, lo que vamos a encontrar entonces es la afirmación de que sí puede haber un proyecto emancipatorio, un proyecto que implique una decisión autónoma de una mujer de decidir poner en el comercio su cuerpo. Es decir, trabajar y entender a la prostitución como un trabajo sexual en consecuencia. No como explotación, sino como una actividad laboral más. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Y nos encontramos con un problema moral. Claramente la discusión pasa por el tema moral. De hecho, Catherine McKinnon, cuando lleva un poco más adelante la discusión, dice, pero tenemos que definir qué es sexo. ¿Cuándo estamos frente a verdadero sexo? Y ella dice, estamos frente a verdadero sexo cuando esa relación es libre, es consentida, no está condicionada y sobre todo no está mediada por el intercambio económico. ¿Qué es lo que le contestan a este tipo de postura las reglamentaristas? Van a preguntar, ¿y por qué no puede estar mediada por el lucro? ¿Por qué una mujer no puede ganar dinero poniendo en el mercado aquello que es lo único que tiene para poner en el mercado? Si ella considera que es una forma digna de ganarse la vida, ¿por qué no? Y es más, se redobla la apuesta y hay feministas radicales que dicen, ¿por qué una mujer no puede cobrar y beneficiarse económicamente de algo que el hombre durante siglos ha entendido que podía tomar gratuitamente?
Y ahí volvemos a un tema muy clásico de la agenda de género, de la agenda del feminismo, que tiene que ver con la tutoría sobre el cuerpo femenino. ¿De quién es el cuerpo de la mujer? Algo que hoy ya prácticamente está fuera de discusión, pero hace un par de décadas atrás todavía no tanto, y en algunas resoluciones judiciales que nos encontramos por ahí, todavía vemos que la cuestión acerca de la decisión sobre el propio cuerpo de la mujer es algo que se encuentra pendiente. Entonces, la cuestión ¿es un tema moral? ¿Es un tema Profe, que ¿puedo hacer una requiere la pregunta? autonomía? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, sí, buenísimo. En la tesis abolicionista, ¿también consideran cuando la mujer lo realiza independientemente, también lo consideran como trata? No como trata, pero entienden que no se debe permitir. Que la mujer siempre es víctima. No necesariamente el concepto va a ser el de trata que nosotros tenemos definido a partir del protocolo de Palermo y conforme nuestra ley, la 26842. Perdón, profe, pero entonces sería víctima de sus propias decisiones. ¿Eso no es algo que todos No, los humanos somos, víctimas de no, nuestras propias decisiones? lo que pasa, Emanuel, que lo que entienden es que no hay una verdadera decisión. Porque para que se pueda decidir libremente, es decir, para que se pueda ejercer la autonomía, todos los seres humanos tenemos que tener un horizonte de posibilidades. Esto lo van a ver en el artículo que les puse del profesor Portela, que él lo ha trabajado bastante a este tema, el de horizonte de posibilidades. Entonces dice, cuando no están satisfechas las necesidades básicas, ¿qué posibilidad tiene una mujer de elegir libremente? Cuando es la única opción posible. ¿Entendés? Pero ese es el argumento, a ver, no lo vamos a decir, no es una sentencia esto, ¿no? No Obvio. es una verdad relevada, es la postura de quienes sostienen las tesis abolicionistas. La mujer siempre en una situación de prostitución va a ser una víctima, porque es alguien que está poniendo el cuerpo, que es algo que debería reservarse para una relación elegida, íntima, de afecto. En definitiva, esto que Catherine McKinnon define como verdadero sexo. ¿No? Y vamos a poner, porque estamos hablando solo de la mujer, en el caso de una mujer trans y en el caso de un hombre que verdaderamente vende su cuerpo por su necesidad, ¿también se aplicaría la misma tesis? Sí. ¿O solamente selecciona un género? Ah, listo, para generar. No, se aplica la misma tesis porque estamos hablando de sexualidades no hegemónicas también, sexualidades en las cuales, a ver, no prima la masculinidad. En general, cuando vos pensás en el hombre que ejerce la prostitución, puede ser para relaciones heterosexuales o para relaciones homosexuales. Perfecto. Entonces, ahora, yo quiero volver a algo anterior, que dijo, en una situación de necesidad, una persona no tiene ni potestad de poder elegir libremente. Eso es lo que quiere decir la tesis, en pocas palabras. No En tiene todo posibilidad, caso, exactamente, sí. En todo caso, sí tengo ese poder de elegir, porque yo puedo elegir salir con un chungo a matar a una persona, puedo elegir salir a asaltar a un panadero, puedo elegir vender mi cuerpo sexualmente, o puedo elegir ponerme a estudiar en las condiciones mediocres que puedo tener aprovechando la educación pública. Alternativas hay. Que uno nuble su visión y solamente se enfoque en una por creer que es la más fácil, creo que ese es el problema a tratar. Sí, lo que pasa es que posiblemente lo que te contestarían es que no son verdaderas elecciones ninguna de las que estás dando, sino que todas están en un contexto de emergencia y de falta de condiciones básicas que hagan a la vida digna. Volviendo a esta idea del horizonte de posibilidades. ¿Qué posibilidades de elección? Hay quienes lo discuten desde lugares menos tremendos, digamos, o menos trágicos, ¿no? Y con ejemplos de la vida laboral que también son indignos o que también colocan al trabajador en situación de humillación o de padecimientos físicos, ¿no? Entonces se los compara, por ejemplo, con el trabajo en las minas o con el propio servicio doméstico, aún en condiciones de no explotación, ¿sí? Pero digamos que no solo los reglamentaristas, o sea,
las posturas no abolicionistas, las posturas del trabajo sexual. Después discutimos si la idea es reglamentar o no, pero las posturas del trabajo sexual lo que van a decir es, el problema no es la prostitución, sino que el problema es hoy cómo se dan las condiciones de trabajo en el capitalismo tardío, que se dan en condiciones de precarización, no solamente en lo que tiene que ver con la explotación del cuerpo del otro con fines sexuales, sino que hay una explotación del trabajador en sí y de tal envergadura que la prostitución termina siendo una forma más de esta explotación, y por ahí viene en relación a esto que vos decís, ¿no? Hay otras alternativas, igualmente malas, por diferentes razones, igualmente malas. Yo creo que hoy en día, en la situación en la cual vivimos, todas las decisiones están condicionadas a nuestra propia realidad. Y la realidad no es tan buena que digamos, y nos obliga a tomar decisiones en estado de emergencia continuamente. O no vamos a ser sinceros que cuando tomamos decisiones en estado de emergencia son a veces las decisiones que más fácil nos pueden sacar del camino. No, seguro. Lo que pasa es que tanto el protocolo de Palermo como la ley 26842 con su actual redacción, yo no vuelvo sobre el tema porque doy por descartado que ustedes lo vieron ya en Penal 2, pero recordarán que hace hincapié en dos conceptos importantes, que son el de vulneración y el de consentimiento. Ustedes recordarán que la vieja ley, la ley anterior de trata, no hablaba de consentimiento. La cuestión del consentimiento, o sea, la veda al consentimiento, la no validez del consentimiento, lo agrega la reforma. ¿Y eso para qué fue? Para ponernos a tono con el protocolo de Palermo. Esto es un concepto que nos viene del derecho internacional humanitario, esta idea de cómo entender a la prostitución. En el sentido que vos, Emanuel, venís planteando, y un poco también por ahí con la inquietud que planteaba Matías hace unos minutos, esta cuestión no es nueva, este debate no es nuevo. Simone de Beauvoir, ustedes seguramente la habrán escuchado nombrar alguna vez, una de las primeras filósofas que en el siglo XX, porque obviamente que antes también la pregunta de la mujer estuvo en la escena, pero una de las más reconocidas, seguramente mujeres, la más reconocida del siglo XX, ella escribe un libro que se llama El segundo sexo, en el que se pregunta por las mujeres, y es muy interesante lo que dice Simone de Beauvoir, porque lo que señala es que la diferencia entre el matrimonio y la prostitución es la duración del contrato y el monto de la retribución. Entonces, fíjense que la cuestión estaba ya hacía bastante tiempo, estamos hablando de 7 décadas atrás de esto, y el tema ya estaba presente en el ámbito de la filosofía. Así que es un tema difícil. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a partir de la aprobación del protocolo de Palermo, la cuestión entró en la agenda jurídica tanto del derecho internacional como de los derechos domésticos con otra fuerza. Y además también, insisto, la agenda de género lo ha actualizado y ha traído una discusión que es propia de los feminismos, porque esto que yo les estoy comentando es una discusión que está al interior del propio feminismo. Hay una corriente de la filosofía feminista que, en función de la autonomía, lo que dice es algo así como, puede ser, en relación a esto que sostiene Manuel, puede ser que para una mujer en particular, quien quiera que sea, por ejemplo, la hemos escuchado a Moria Kazan en alguna oportunidad, ella ha dicho, ¿recuerdan? Que ella ha tenido sexo por dinero y que ha cobrado y que le ha ido muy bien, que no ha tenido problemas, ¿no? Y que bueno, muy satisfecha por haber podido obtener dinero por esa práctica.
Hay una filósofa española, por ejemplo, Beatriz Gimeno, que dice que el problema de estas situaciones no está dada para la propia mujer que individualmente ejerce la prostitución, que decide, y que es más, puede ser que le vaya bien, y que dentro de su universo de posibilidades sea la mejor elección. Pensemos en las escorts, no le pongamos un nombre porque no todas, ¿no? tienen las posibilidades de éxito de Moria Kazan, que en realidad se desarrolló como artista. Esto ella lo dice como chiste, ya sabemos. Pero pensemos en las escorts, ¿sí? Las prostitutas, las mujeres en situación de prostitución de alto nivel. Seguramente para ella sea la mejor elección. ¿Qué es lo que sostiene Beatriz Gimeno? Que el problema de estas situaciones es que refuerzan estereotipos de género. Eso que es bueno para ella termina siendo malo socialmente para la comunidad de mujeres, porque sigue enviando el mensaje de que el cuerpo de la mujer está al servicio de los hombres, que las mujeres podemos cosificarnos y que el hombre con dinero tiene derecho a tomar y a servirse y a disfrutar del cuerpo de la mujer. Entonces, sin perjuicio de que en un caso particular, en 10, en 100, en miles de casos individualmente analizados, sea la prostitución la mejor elección y que de hecho les permita objetivamente una vida de empoderamiento, lo cierto es que mantener la práctica de la prostitución femenina lo que hace es reforzar un lugar de subordinación de la mujer en el orden social. Ahora, profe, ahora la iglesia escuchando esto se debe estar frotando las manos, porque si vamos hacia atrás, ¿no? Evidentemente que sopesemos con tanta moralidad el tema sexual, si vamos hacia los orígenes, claramente, se evidencia, ¿no? Ahí la iglesia. Vos, ¿qué es lo que decís? Que en definitiva hay una cuestión moral que subyace a todo esto, que no tiene que ver con proteger la autonomía femenina, sino que, bueno, Catherine Deneuve, la otra vez, saliendo del ámbito de la filosofía, con toda esta movida que hubo últimamente, Catherine Deneuve creo que fue alguien que salió a decir que tanta protección a las mujeres en realidad escondía una vuelta al conservadurismo. Eso lo sostienen las posturas del trabajo sexual. Las posturas del trabajo sexual dicen que esconde la insistencia en la protección de la posibilidad de la libertad de las mujeres, en realidad una concepción moralista que lo que quiere hacer es disciplinar el modo en que se deben desarrollar las relaciones sexuales. Hay autoras que abiertamente dicen que la prostitución es mala para la familia, que es mala para las mujeres que esperan en sus casas, mientras los hombres, dedicadas a las tareas familiares, mientras los hombres salen a buscar prostitutas. Pero bueno, son poco serias ese tipo de concepciones. No. Hoy en día, insisto, si vamos a situar al problema en la agenda del feminismo, no son aquellas a las cuales pareciera más razonable atender. No más importante, pero sí más razonable. Pero sí es cierto lo que vos decís, Matías, en cuanto a que hay algo de una vuelta a concepciones morales fuertes que se emparentan con algunas de las soluciones abolicionistas. No todas, por supuesto, pero algunas de las propuestas del abolicionismo tienen que ver con modelos morales fuertes de monogamia, de fidelidad, etc. Tengo algunas preguntas. Estamos hablando de personas que toman esa decisión porque no tienen las necesidades básicas cubiertas. La decisión de acceso a educación pública está lejos. Esto lo dice Ailén. Exactamente, Ailén, esto es lo que sostienen las posturas
abolicionistas, es que no existe una verdadera posibilidad de elección. Te sugiero, por eso que leas el artículo que les puse en el campus del profesor Portela, en el cual él habla de la necesidad, o sea, de cómo se configura la decisión. ¿Qué características tiene que tener una decisión para ser autónoma? Y que obviamente cuando una persona no tiene sus necesidades básicas satisfechas, está en una situación de vulneración. Y ahí es donde entra la trata, porque conforme nuestro modelo actual, esa situación de vulneración, y a ver, el aprovechamiento por parte de otro de esa situación de vulneración, va a hacer que estemos frente a trata con fines de explotación sexual. Siempre claro que haya un tercero, ¿no? Pero es habitual, el proxenetismo es algo habitual, porque a ver, también tengamos en cuenta que cuando hablamos de prostitución, tenemos que hablar de la prostitución tal y como se desarrolla en el mundo real. Porque si nosotros pensamos, a ver, tenemos que tener un verdadero, ponernos de acuerdo, y esto es importante también para el debate. ¿Cuál es el punto sobre el que vamos a discutir? Es la prostitución autónoma, una mujer que es autogestiva, que ella sola se consigue sus clientes, arregla con ellos cuánto le va a cobrar, el servicio, el tiempo, etcétera, etcétera, y ella se lleva su dinero y no ve ninguna merma en él. Bueno, ahí vamos a tener un tipo de discusión ética. Seguramente podremos discutir acerca de la autonomía, la posibilidad de elección, las cuestiones morales involucradas, etcétera. Otra cosa es si esa mujer no es autogestiva, sino que depende de un proxeneta o de una proxeneta. Es decir, si hay un tercero o tercera persona que de alguna manera, por mínima que sea esa manera, se aprovecha del trabajo sexual de esta mujer. Y lo que sucede en el mundo real es que lo que tenemos es esto segundo. Lo común es la existencia, la presencia, la intervención de una tercera persona que se beneficia económicamente. Eso para nuestro sistema implica trata. ¿Por qué? Porque en general va relacionado con una situación de vulneración. Esto que dice Ailén, estamos frente a alguien que no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Y entonces acá se cruza con lo que sostenía Emmanuel. Y Emmanuel da otros tipos de ejemplos, ¿no? Dice, bueno, pero no es la única forma, no es la única solución para mi problema de no satisfacción de las necesidades básicas. Sí, pero cuando esa decisión implica poner el cuerpo para el trabajo sexual y hay un tercero que se beneficia, eso implica trata. Paula, Sí. a mí me gustaría aportar, bueno, primero que cuando hablamos de trata me parece que el tema de las elecciones, yo entiendo las elecciones que siempre tenemos una decisión, pero cuando hablamos de trata me parece que eso no existe. Y lo otro que quería decir, que yo leyendo este tema, porque me parece interesante, también he visto del lado de la postura abolicionista el hecho de también de que este tema de regular quizás va a ayudar a encubrir algo que va a seguir siendo trata, como que bajo el velo de la legalidad, si lo regulamos alguna vez, estaría empeorando la otra situación, porque quizás la gente que está bajo estas situaciones de trata, no sé si son las más o menos, comparándolas con la gente que supuestamente decide trabajar de esto porque lo considera un trabajo digno. No sé, en tema de números, yo creo que la gente de trata que está bajo estas situaciones son más, entonces regulando quizás la prostitución, quizás estaríamos empeorando también la otra situación, que lo he leído también y me parece importante que quizás suceda eso. Sí, lo que vos sostenés fue un fundamento fuerte de un proyecto que hubo para prohibir la prostitución sancionando a los clientes. Hay varios países que lo han hecho ya. El que más se destaca en ese modelo es Suecia. Suecia ya en el año 99 prohíbe la demanda de servicios sexuales y sanciona con multa y con pena de prisión a los clientes.
Hay toda una discusión al respecto. Suecia dice que ha logrado erradicar la prostitución de su territorio y otros países europeos dicen que en realidad no es que lo erradicó, sino que la empujó fronteras afuera y terminó generando turismo sexual en países cercanos. Y además también lo que se está diciendo últimamente, incluso la ONU salió a hablar del tema, incluso Amnesty también se pronunció, lo que dicen es que en realidad las formas de oferta del trabajo sexual variaron. Ya en países como Suecia no se ve la prostitución callejera, pero se trasladó a las redes sociales, se trasladó a los dispositivos electrónicos, y los sistemas de control no están del todo preparados para buscarla en esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que dice Suecia? La erradicamos de las calles, pero bueno, la verdad es que se fue a otros lugares. No se sabe muy bien. Suecia dice que la ha erradicado y al parecer es así. Y esto tiene que ver con este eslogan que te decía yo recién de sin prostitución no hay trata. El argumento fuerte acá es que si no hay prostitución, y entendiendo a la prostitución como la condición de posibilidad para el ocultamiento de la trata, no la va a haber. Esto es importante, lo que traes vos. ¿Es Lucía o Luciana? Es Lucía. Lucía, perdón. Esto es importante lo que traes vos, Lucía, porque tenemos que distinguir lo que es la trata violenta de la trata no violenta o la trata suave, digamos. Solemos pensar en trata violenta y se nos viene a la cabeza el caso de Marita Verón, la mujer que es secuestrada, que es forzada, que es trasladada de una provincia a la otra, la trata transregional, y se la mantiene encerrada en un lugar, y que es sometida sexualmente varias veces al día. Son verdaderas situaciones de explotación, de tortura, de vejaciones, o sea, violaciones reiteradas una tras otra. Lo cierto es que lo que más encontramos no es este tipo de trata, sino la trata suave, la trata blanda. Aquella mujer que migra de una provincia a otra, de un país a otro, o que incluso, como les decía hoy, en su propio nicho cultural, se vuelca a la prostitución en condiciones de explotación. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de trata igual, aunque no haya sido secuestrada, no sea violentada en el sentido que nos imaginemos, es decir, que no es víctima de otras violencias que no sea la sexual, que no está impedida de ver a su familia, no está encerrada, no le retienen el pasaporte, etcétera, etcétera. Sin embargo, las condiciones en las cuales esa actividad sexual tiene lugar dan la pauta de que estamos frente a condiciones de explotación. Entonces, ahí, como les decía recién, también hay trata. ¿Y cuáles son los dos extremos que toman tanto el protocolo de Palermo como la ley argentina? La existencia de una condición de vulneración y el no consentimiento. ¿Por qué? Porque la vulneración torna irrelevante el consentimiento. ¿Qué posibilidad de consentir tiene una persona en tales condiciones? ¿Sí? Insisto, sin secuestro, sin traslado de una provincia a la otra, sin ocultamiento, sin ruptura de los lazos sociales, manteniendo los contactos familiares, viviendo en su casa, volviendo todos los días a su casa, incluso con su familia. Sin embargo, esto no implica que no esté siendo víctima de violencia sexual, y de esta violencia sexual de la que hablamos, de trata. Pensando en este modelo principalmente, la cuestión de sí o no a la prostitución legal, digamos, al reglamentarismo,
se torna mucho más relevante, como vos lo señalás. Exactamente, sí, sí. Porque tiene el cliente que saber cuáles son las condiciones previas para que esta mujer haya decidido o no decidido, ¿no? Para que esta mujer recale en la prostitución. Entonces, la mejor solución que se propone desde el abolicionismo es prohibámoslo, porque si se prohíbe la prostitución, entonces no va a tener dónde esconderse la trata. ¿Qué es lo que le dicen de enfrente? No, porque eso va a implicar un ocultamiento total del fenómeno. No lo va a eliminar, no lo va a impedir, sino que va a pasar a ser totalmente clandestino. De hecho, al día de hoy hay prostitución, dicen hay trabajo sexual, y hay trata, quienes distinguen, ¿no? Distinguen trabajo sexual de trata. De manera que, aunque nosotros sacáramos el trabajo sexual, la trata en sí es tan lucrativa que va a seguir existiendo. Y entonces ahí se complican los argumentos, ¿no? Para responder. Es un verdadero debate, no hay una respuesta todavía, y por eso diferentes países del mundo lo han resuelto de manera distinta. Y fíjense, si leen el protocolo de Palermo, van a ver que no define qué es prostitución, sí define trata, pero prostitución la dejó para que cada país lo decida, porque se entiende que es una cuestión propia al derecho doméstico, la cuestión acerca de qué límite le vamos a poner a la prostitución. Pero les voy a leer el concepto de trata del protocolo de Palermo para que vean de qué estamos hablando. Señala, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud de las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Fíjense qué amplio el concepto que trae. Y nuestra ley se ha asimilado a él. Y en el inciso B del artículo 3, el protocolo de Palermo pone esta piedra fundamental respecto al consentimiento. Dice, el consentimiento dado por la víctima de trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A del presente artículo, el apartado A es el que les acabo de leer, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios conocidos en dicho apartado. Entonces, la cuestión del consentimiento, ustedes recordarán cuando hicieron Penal 2, que la 26842, con su redacción actual, elimina también el consentimiento, porque nos hemos puesto a tono con el protocolo de Palermo. Entonces, fíjense que de la propia redacción, cuando se habla de situación de vulnerabilidad, y volviendo al planteo de Ailén, cuando habla de personas que toman esta decisión que no tienen las necesidades básicas cubiertas. El no tener las necesidades básicas cubiertas implica vulnerabilidad. Posiblemente un sociólogo, un antropólogo, una trabajadora social, un trabajador social nos van a decir, no, no es vulnerabilidad, es vulneración efectiva. Es un paso más allá todavía. Entonces, ¿cómo no? Sí, profe. Sí. A mí me parece importante también resaltar esto que decías vos, que el abolicionismo también no va en contra de las prostitutas en sí, sino que va en contra de los proxenetas, porque me parece que también está muy conectado con esto de cómo vas a condenar a una persona que directamente no tiene una libre elección, ¿no? O sea, cuando vos estás en una situación límite, no tenés para comer, no tenés para darle un té con leche a tus hijos, ¿qué tan libre podés decidir, no? Y me parece que en eso está también esto de, no sé, por ejemplo, un compañero decía, no, y bueno, podés elegir, no sé, estudiar.
aprovechando la educación pública. La educación pública es gratuita, pero no es gratis tampoco, ¿no? El bondi te cuesta, los apuntes te cuestan, los libros te cuestan. Entonces, me parece que también está bueno resaltar eso del abolicionismo. Yo, si bien no tengo una postura definida, me parece que tampoco es el condenar a quienes ejercen, porque entiende que no están eligiendo libremente, sino a los proxenetas que se abusan de esa situación de vulnerabilidad. Sí. Mira, acá Lucía Guille Constanzo algo similar dice, que ante la desesperación uno hace lo posible para salir adelante, en esas situaciones no hay tiempo para pensar posibilidades, ¿no? Me parece que por ahí, además de que no hay tiempo para pensarlas, por ahí tiene que ver un poco con lo que decía Emanuel, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿qué otras posibilidades hay? A veces lo que falta es, como señala Guille, el tiempo, o por ahí, como decía Lucía, ni siquiera es una cuestión de tiempo, o sea, no la hay, ¿no? Cuando no tenemos para comer, y se presenta como la única posibilidad, por supuesto que la condición de vulnerabilidad de la que habla el artículo 3 del protocolo de Palermo, que yo leí horrible mirando de costado, hasta parecía que no sabía leer de corrido, pido disculpas porque me quedó horrible la lectura. Esta es la presbicia, que me saco con los anteojos no veo, sin los anteojos veo menos. Pero bueno, siempre me parece que están situados un poco, hay cierto hilo conductor en los planteos que ustedes están haciendo, en el que hacía Lucía Facetti recién también, respecto de que, bueno, qué condiciones se tienen que dar, ¿no? Por ahí las condiciones de las que hablaba Lucía tienen que ver con las condiciones sociales, las condiciones jurídicas, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos dispuestos como sociedad a sostener y en qué condiciones puede darse o no la trata, y si la prostitución es o no un lugar de ocultamiento de la trata? Y bueno, y Lucía y Guille por ahí refiriendo a este contexto de necesidades básicas no satisfechas. Les contestarían, Lucía, te contestarían las chicas de AMAR a esto que vos estás planteando. AMAR es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que son quienes hace mucho tiempo vienen pidiendo no solamente la reglamentación, o sea, la legalización de la actividad y el reconocimiento como trabajo sexual, sino que piden la posibilidad de sindicalizarse, de que se les reconozcan derechos laborales. Y han generado mucho debate al respecto, y hay un sector fuerte que sostiene que les permite tener una buena calidad de vida, que incluso tienen mejores posibilidades y desarrollo tanto para ellas como para sus hijos, que muchos otros trabajos, incluso trabajos de calidad. No pensemos solamente en aquellos trabajos, como decíamos hoy, que implican ciertamente vejaciones o incluso mucho deterioro y mucho esfuerzo físico, y que entienden que hay una heteromirada, es decir, una mirada desde fuera, y que se les niega la palabra a ellas, ¿no? Lo que plantean es, nosotras somos prostitutas, nosotros somos las mujeres meretrices, somos quienes mejor podemos hacer un diagnóstico acerca de si somos víctimas o somos personas con derechos, y somos personas con derecho y reclamamos nuestro derecho a que se nos reconozca como trabajadoras y se nos permita sindicalizarnos y contar con todos los derechos que asisten a un trabajador. Sí, yo la conozco perdón que te interrumpa, yo la conozco a Georgina Orellano, creo que es la secretaria de AMAR, la he escuchado en algunas oportunidades, en algunos foros que se han hecho en la universidad. Me genera un poco de contradicción eso, por eso te decía que yo realmente no, o sea, es algo que ni siquiera tiene saldado el feminismo, menos lo tengo saldado yo. No, por supuesto, sí, no lo vamos a resolver nosotros en una hora, ¿no? Claro, pero me genera un poco de contradicción, porque yo estoy a favor de reconocerle todos los derechos a los trabajadores, pero también, por ejemplo, he escuchado de Georgina decir, por ejemplo, en programas de televisión, que le han preguntado dónde están las pibas desaparecidas, se ha dicho que bueno, que en ciertas condiciones ella podría dar información y en otras no. También en AMAR han habido algunos casos donde se las vincula con proxenetismo, digamos, me parece que es algo súper complicado, y también ahí como que
yo creo que lo que no se puede negar es que hay gente hoy en día que está en situación de prostitución porque no puede elegir. No digo que no haya gente que lo hace libremente, sino que me parece que ahí también juega un rol, o por lo menos desde mi perspectiva, el Estado en decir, bueno, qué oportunidades, nosotros tenemos que ser quien le brinde oportunidades a las personas que hoy no las tienen para que puedan elegir libremente. Si en esa elección libre siguen pensando que la prostitución es el mejor camino, a mí realmente no me parece mal que una persona trabaje con su cuerpo, pero sí me parece mal que una persona esté arrastrada a hacerlo porque es su única opción. Pero bueno, nada, sí, la conozco a Georgina y a Mar y las he escuchado, pero bueno, es algo que me genera bastante contradicción. Sí, hay un tema complicado con Amar últimamente, a ver, pero también tengamos en cuenta que es una institución que tiene una trayectoria de trabajo. Yo he estado en algunas actividades académicas también y de discusión con Reinaga. Sí, conozco lo que decís respecto de algunas denuncias que ha habido. De hecho, se separaron, se dividió y al día de hoy hay dos organizaciones distintas. Pero bueno, lo cierto es que más allá de estas cuestiones coyunturales, digamos, y del discurso de una u otra persona en particular, lo cierto es que hay una voz de quienes ejercen la prostitución reclamando ser reconocidas, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo traigo para tenerlo presente, porque siempre me parece que en estos problemas con actores y actoras sociales particularizados, es interesante escuchar su palabra, ¿no? Lo mismo que pasa con otras situaciones, no sé, como el aborto, por ejemplo. Bueno, escuchar a los protagonistas porque son las y los principales afectados. Para los demás, para nosotros es teoría. Y respecto de lo que decías, yo la semana pasada no tuvieron conmigo, o fue en el seminario, perdón, porque doy seminario, teoría, en alguna de las materias yo había mencionado la serie Borgen, no me acuerdo si fue acá, me parece que fue en el seminario. No sé si alguien la vio, es una serie danesa que trata sobre una primera ministra